Partimos de la célula procariota verde llamada cianobacteria. La cianobacteria es una célula procariota. ¿Qué significa eso? Que en su interior no posee núcleo. Su ADN, o sea, esa larga tira, ese largo filamento en donde se encuentra toda la información de la célula, no está envuelta en un núcleo. La cianobacteria es equivalente a las plantas en el mundo microscópico. ¿Y por qué razón decimos esto? Porque en el interior de las cianobacterias vamos a encontrar una molécula de color verde, un pigmento de color verde llamada clorofila, como en las plantas. La radiación solar llega a las cianobacterias que generalmente viven en el agua y allí esta radiación solar llega sobre estas células a través de una energía que se conoce con el nombre de fotones. Los fotones son los rayos del sol. Llegan e inciden sobre las cianobacterias. Además de los fotones, el agua que rodea a las cianobacterias les sirve también para el proceso que viene a continuación. Recordemos que el agua es una sustancia formada por moléculas llamadas H2O. H2O significa agua. ¿Qué significa o qué debemos entender de H2O? H2 significa dos átomos de hidrógeno unidos a un átomo de oxígeno. Pues el agua ingresa al interior de la cianobacteria. Además de los fotones y del agua, o sea, el H2O, también es importante que ingrese al interior de la cianobacteria unas sustancias llamadas minerales, que está formado por diferentes elementos, pero el más importante se llama nitrógeno. Son átomos de nitrógeno que ingresan al interior de la cianobacteria. Y finalmente es muy importante que ingrese al interior de esta célula llamada cianobacteria un gas que también burbujea en las aguas de los mares y los océanos donde viven estas células. Ese gas importante se llama dióxido de carbono. Dióxido de carbono, así es como se denomina este gas, que nosotros lo eliminamos con la respiración. Y para las cianobacterias es muy importante este dióxido de carbono. ¿Cómo se representa químicamente el dióxido de carbono? Se representa con el símbolo CO2. CO2. ¿Qué significa esto? Que sus moléculas están formadas por un átomo de carbono que va al centro, acá lo tenemos, átomo de carbono, y dos átomos de oxígeno que van a los costados. Y ahí viene su nombre de CO2, C de carbono y dos oxígenos. Y este gas está formado por estos átomos de carbono y oxígeno. Ese gas es el que ingresa también al interior de la cianobacteria. En resumen, para preparar nuestros alimentos necesitamos los fotones, o sea, los rayos del sol. Necesitamos agua, o sea, H2O.
hidrógeno y oxígeno. Necesitamos minerales como el átomo de nitrógeno y finalmente el gas llamado dióxido de carbono, CO2. Cuando todas estas sustancias ingresan al interior de la cianobacteria, llegan a este pigmento de color verde llamado clorofila, y allí todas estas sustancias, el agua, los fotones, los minerales y el dióxido de carbono se combinan, se van combinando con un conjunto de reacciones químicas llamada fotosíntesis, y así se crean los alimentos. Se producen aquí, luego de ese proceso, proteínas, glúcidos y grasas. Proteínas, glúcidos y grasas, que vienen a ser los alimentos con los cuales la cianobacteria va a producir la energía que necesita, también las sustancias que necesita, y con la energía y sustancias que produzca podrá seguir sobreviviendo. Y otras células se alimentarán de las cianobacterias para que también puedan seguir viviendo. Así es como se produce todo el proceso que permite la vida de todos los organismos que existen en la superficie terrestre. Si analizamos qué elementos biogenésicos son los que intervienen, comenzamos con el carbono. El carbono, que está en el dióxido de carbono, este elemento químico o este átomo es importante para la producción de alimentos. También el hidrógeno, que se encuentra en el agua y en los minerales también, pero principalmente en el agua. Otro elemento importante es el oxígeno, que se encuentra también en el agua, y en los minerales también encontramos oxígeno. Y finalmente el nitrógeno, que se encuentra en los minerales. Carbono con el dióxido de carbono, hidrógeno con el agua, oxígeno con el agua, nitrógeno con los minerales. Estos 4 átomos son los que, combinándolos, forman los alimentos que sostienen toda la vida en la superficie terrestre. ¿Quiénes vienen a ser los elementos biogenésicos? Vienen a ser 4 átomos: el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. ¿Quiénes vienen a ser los principios inmediatos? Son nombres, ¿no?, que se utilizan mucho en las ciencias. Principios inmediatos son las proteínas, los glúcidos y las grasas. Repetimos, los elementos biogenésicos son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, 4. Y los principios inmediatos son las proteínas, los glúcidos y las grasas.